Este video fue producido por el Perro Perroso. Qué bien. Apenas me acabo de comprar el coche y hay tráfico. Qué bueno. ¡Saludos, ciudadano! ¡Órale! ¿Quién me habla? ¡Wow! ¡Estrenando auto, eh! ¿Qué eres? ¿No tendré los audífonos puestos? No, tontito, soy un narrador. ¿No estás admirado por los bienes que tiene la humanidad? ¿De qué hablas? No entiendo. Es decir, mira tu ciudad. Autos como el tuyo yendo de un lado para el otro. Toda clase de alimentos producidos en masa. Teléfonos celulares para comunicarte con tus amigos. Televisión, internet. Dime si puedes vivir un día sin Facebook. La vida en el siglo XXI está llena de cosas para hacer la vida de las personas mucho más fácil. Bueno, es con lo que nosotros vivimos y con lo que estamos acostumbrados. Ciudadano, ¿no te has preguntado cómo estos bienes están disponibles para un mundo como el nuestro que siempre está creciendo? ¿Sabes qué nos ayuda a cubrir esta enorme demanda? No sé. ¡La robótica! ¡Órale! ¿El fondo dónde está? Así que, ¿sabes qué es un robot? Esos monitos electrónicos de metal que caminan, disparan láser si quieren dominar el mundo. No. Bueno, entonces, ¿qué son? Realmente no hay una definición absoluta de qué son. Pero una definición práctica es que un robot es usualmente una máquina electromecánica, la cual es guiada por un programa electrónico para realizar una serie de tareas. La forma de un robot varía dependiendo de la labor que quiera realizar. Hay robots humanoides, móviles, estacionarios, a control remoto, incluso robots virtuales, entre muchas otras formas. La rama de la ciencia que se ocupa de los robots es la robótica, la cual combina muchas disciplinas, como la mecánica, la electrónica, la informática e incluso la ingeniería. A ver, pero no acabo de entender cómo es que son útiles para nosotros. Aunque no lo creas, los robots son muy útiles, porque son usados para sustituir la actividad física del hombre para realizar actividades demasiado peligrosas, demasiado repetitivas o demasiado difíciles, y realizarlas con una precisión más grande que cualquier persona. Pero siguen siendo máquinas. Sin nuestro control solo son una pila de circuitos y engranes, nada más. ¿Eso crees? Porque de hecho la forma en que los robots perciben al mundo está realmente basada en cómo nosotros lo percibimos. Nosotros nos adaptamos a los cambios que hay en nuestro entorno usando nuestros sentidos y actuamos en base a lo que sentimos que hay. Los sensores en los robots son como nuestros sentidos, pues son dispositivos diseñados para percibir información de una magnitud de su entorno y transformarla en información electrónica, la cual el robot va a ser capaz de procesar y cuantificar. Los sensores son clasificados en dos tipos. Los sensores internos, los cuales sienten el entorno y el funcionamiento interior del robot, y los sensores externos, los cuales se encargan del entorno fuera del robot, que pueden percibir contacto o fuerza con un objeto, ver y oír en qué entorno se encuentran actualmente, incluso otros varios. Aunque para hacer una máquina inteligente se necesita más que solo sensores, se necesita un programa. Programar un robot consiste en dar las instrucciones paso a paso de las diferentes acciones que éste deberá realizar durante su funcionamiento. La utilidad del robot dependerá en gran medida de cómo es su sistema de programación. Una programación por aprendizaje consiste en que un robot sea guiado físicamente para realizar su tarea, y que en base a las configuraciones adoptadas previamente, repetir la tarea de manera automática, sin algún cambio, lo cual es perfecto para una tarea muy repetitiva. En cambio, la programación textual consiste en usar un lenguaje de programación para indicar la tarea al robot. Este texto electrónico va a ser una serie de instrucciones que el robot leerá y que realizará una por una. En estas instrucciones se pueden implementar el uso de sensores, para que el robot actúe dependiendo de su situación actual. La inmensa capacidad de los robots hará que la humanidad avance mucho. Debido a su flexibilidad de usos, los robots son y serán usados en varios campos de trabajo, como la industria, el servicio doméstico, la medicina, la educación, la investigación e incluso el entretenimiento. ¡Qué bien! ¡Exacto! Aunque su mayor uso y elaboración actualmente es en la industria para la producción de nuestros bienes. Este proceso de automatización no es solo para aumentar nuestra producción y reducir nuestro trabajo considerablemente, sino para lograr una mayor calidad en los productos para este mundo cada vez más demandante. Ahora, ¿qué piensas de los robots, ciudadano? ¡Amigos, por siempre! ¡Qué genial! No sabía que estábamos ante un gran avance tecnológico. Pero, ¿dónde está mi carro?